María no tuvo un sí sencillo, porque decirle sí a Dios podía significar perder a José, ser rechazada por su pueblo, y cargar con una vergüenza que duraría toda su vida. Reflexionemos sobre la anunciación a María. En un pequeño pueblo olvidado por el mundo, llamado Nazaret, donde las casas eran de piedra, con techos de barro y una sola habitación para toda la familia. Donde una familia podía sobrevivir con pan, aceite de oliva, higos y algo de pescado seco. El agua se sacaba diariamente de un pozo, y una sola vasija podía pesar más de 20 kilos. Las casas no tenían divisiones como hoy. Una sola habitación servía para cocinar, dormir y hasta resguardar animales por la noche. En ese lugar vivía una joven. Su nombre era María. Era una muchacha sencilla, probablemente de entre 13 y 16 años, como era costumbre en aquel tiempo. Estaba comprometida con un hombre llamado José, un carpintero, o mejor dicho, un artesano que trabajaba la madera y la piedra. Y en aquella época, un compromiso no era como hoy. No era solo una promesa. Era un vínculo legal. Aunque aún no vivían juntos, ya eran considerados prácticamente esposos. Romper ese compromiso no era sencillo. De hecho, si una mujer quedaba embarazada sin vivir aún con su prometido, podía ser acusada públicamente, repudiada, degradada. Y, en algunos casos, castigada severamente según la ley judía. María conocía perfectamente ese riesgo. Vivía bajo la ley de su pueblo, en tiempos donde el honor lo era todo. Y fue en medio de esa realidad que ocurrió lo imposible. La vida en aquel entonces no era fácil. El pueblo judío vivía bajo el dominio del poderoso Imperio Romano. Los impuestos eran altos, la pobreza era común, y la esperanza de un Mesías crecía en el corazón de muchos. María, como cualquier joven de su época, se dedicaba a tareas cotidianas. Moler el grano, traer agua del pozo, preparar el pan, cuidar el hogar. Pero su corazón estaba lleno de algo distinto. Fe. Y aquí viene algo impactante. Si una mujer comprometida quedaba embarazada, podía ser acusada de adulterio. Y, según la ley de aquel tiempo, podía ser castigada públicamente. En algunos casos extremos, incluso con la muerte. María lo sabía. Cada mujer en Israel crecía entendiendo ese riesgo. Ahora imagina esto. Era un día normal. Quizá María estaba moliendo trigo con una piedra, un trabajo que podía tomar horas cada día. O preparando el pan que alimentaría a su familia. Entonces, el cielo irrumpió en su rutina. El arcángel Gabriel apareció. Alégrate, llena de gracia. María se turbó profundamente, porque en su cultura, ver un mensajero celestial no era algo común. Era señal de que algo grande, y a veces temible, estaba por suceder. Concebirás y darás a luz un hijo. Y en ese instante, más allá del milagro, vino la realidad. ¿Qué pensaría José? Un hombre justo, respetado. Un artesano que probablemente trabajaba largas jornadas construyendo puertas, herramientas o estructuras de piedra. ¿Le entendería? ¿O pensaría lo peor? Porque, según la costumbre, él tenía el derecho de denunciarla públicamente. Y algo más que pocos saben. En aquella cultura, la vergüenza pública no solo afectaba a la mujer. Marcaba a toda su familia por generaciones. El que dirán no era solo incomodidad. Era una condena social. María entendía todo eso. Sabía que su sí a Dios podía significar perderlo todo. Su futuro con José. Su honor. Su lugar en la comunidad. Por eso su pregunta fue tan humana. ¿Cómo será esto? Y el ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Un misterio imposible de explicar. Pero había algo más profundo en juego. Confianza total. Porque ahora María no solo debía creer en Dios. Debía confiar en que Él también actuaría en el corazón de José. Y entonces, en medio del miedo real,
del riesgo verdadero, de una decisión que podía cambiar su vida para siempre. María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese sí. No fue cómodo. Fue valiente. Fue un salto al vacío, sostenido solo por la fe. Y en ese instante, en una casa sencilla de Nazaret, el cielo tocó la tierra, y comenzó la historia de Jesucristo. Tal vez hoy tú también estás frente a una decisión difícil. Tal vez tienes miedo de lo que otros dirán, de lo que puedes perder, de un futuro que no logras entender. La historia de María nos recuerda algo profundo. La fe es confiar en Dios. De igual manera, tal vez hoy tú también estás viviendo algo que no elegiste, algo que no entiendes, que no esperabas. La historia de María nos enseña también a aceptar la voluntad de Dios. No siempre es fácil. A veces rompe nuestros planes, cambia nuestro camino, y nos lleva por lugares que no imaginábamos. María no entendía todo. No tenía todas las respuestas. Pero confió. Y dijo sí. No porque fuera fácil, sino porque creyó que lo que Dios quería era mejor que lo que ella podía imaginar. Aceptar lo que Dios quiere no es resignarse, es confiar en que Él ve lo que tú no ves, y que, incluso en lo incierto, Él está obrando algo más grande. Tal vez hoy, Dios también está esperando tu sí. Aunque no entiendas, aunque tengas miedo, aunque no veas el camino completo, porque, a veces, lo que más cambia tu vida no es lo que tú eliges, sino lo que decides aceptar de Dios.